Hermanos, que el Señor les bendiga. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Josué. Vamos a introducirnos en esta preciosa enseñanza. Libro de Josué, el sexto libro de la Escritura. Amén. Capítulo número 2. Recuerde que hemos estado analizando este capítulo. Vamos a dar lectura del verso número 1 en adelante. Del 1 al versículo número 7. Nos dice el Señor, Josué capítulo 2, verso 1 al 7. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Verso 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor amado, porque en esta noche nuevamente tu palabra está siendo manifestada en medio de tu pueblo. Señor mi Dios, permítenos, Padre, que esta tu palabra pueda, oh Dios, alimentar nuestros corazones. Que nos sea, oh Dios, dada la fe que nuestro ser necesita. Es necesario entender, mi Dios, que es este alimento espiritual el que va a fortalecer nuestras vidas, y permítenos ponerlos por obra conforme a tu gracia y a tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias, mi Señor. Amén y amén. Haciendo un breve énfasis de lo que ya hemos estudiado, porque recuerde que del verso 1 al 7 ya fueron motivos de estudio, el jueves anterior. Recordemos que Josué envía 2 espías, pero dice la Escritura que los envió de una manera secreta, para que le fuese a él dada la información de cómo estaba el territorio del cual Dios ya le había dicho que entre a tomar posesión. Recordando que estos 2 espías fueron enviados, recuerde, secretamente. ¿Cuál fue el objeto de enviarlos de esa manera? Para que no volviese a ocurrir lo que había acontecido 40 años atrás. Recordando que cuando fueron los 12 espías a reconocer esa misma tierra, los hombres, en vez de animar al pueblo, lo desanimaron. Y Josué, queriendo ahora no tener otra vez ese tropiezo, los envía a 2. Y la Biblia dice que cuando llegaron ellos se encontraron con una mujer que era prostituta o ramera, y ésta les abrió las puertas de su casa y los recibió en ella. La Escritura menciona que al rey de la ciudad de Jericó le fue dado aviso de que Rahab había recibido a hombres extranjeros, en este caso hombres israelitas, y que por medio de esa amenaza le fue dada también aviso a Rahab que sacara fuera a esos hombres para que obviamente fuesen capturados.
La Biblia dice que esta mujer les miente a estos soldados enviados por el rey de Jericó, y luego de eso la escritura menciona de que ella los había escondido. ¿En dónde? En el terrado o en la terraza, y encima de ellos había puesto manojos de paja cubriéndolos, de acuerdo a lo que la escritura menciona en el verso número 6, donde declara: mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en ese mismo terrado. Versículo número 7 dice: y los hombres fueron tras ellos, es decir, los soldados fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta de ¿quién? De la ciudad fueron, dice ahí, cerrada después que salieron los perseguidores. Es decir, que ya la noticia de que Israel se encontraba al otro lado del Jordán había puesto en alerta a toda la ciudad de Jericó, los cuales ya habían escuchado el testimonio de lo que esta nación le había venido haciendo, no solamente a Egipto, sino a todos los reyes que se encontraban también gobernando en ciertas áreas del desierto. Ahora bien, dicho esto, mis amados hermanos, ahora dice la escritura, acompáñenme por favor para entrar en estudio en esta semana, del verso 8 en adelante. Ahora bien, dice la Biblia: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado. Recuerde que quienes se encontraban ahí, los dos espías enviados por ¿quién? Por Josué. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, verso 9: sé, dice ella, que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros, dice ahí, ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ahora, qué interesante testimonio que esta mujer le comparte, sí, a estos espías. Recuerde, los espías habían sido enviados para reconocer solamente el territorio, pero ellos se llevaron, sí, la sorpresa de que la ciudad entera ya se encontraba trastornada por la presencia de los hijos de Dios. ¿Por qué, mi querido hermano? Josué capítulo 1 tiene la respuesta. Recuerde lo que Dios le había mencionado a Josué. Acompáñeme por favor. Capítulo número 1. ¿Lo tiene? Ahí al virar la página. Versículo, voy a leer del versículo 3 al versículo 5. Dice el Señor. Sí, recuerde, Dios hablándole a Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, recuerde esa palabra. Josué la recibe, y no solamente que Dios se la da, sino que cuando Dios se la da, Dios también es el que se encarga de poner temor en los enemigos de la nación de Israel. Y esto es muy importante considerar como hijos de Dios. Amados, cuando uno vive la palabra, cuando alguien atiende al consejo de Dios y lo guarda y lo pone por obra, no importa, mi querido hermano, si el otro se queda sin empleo, si el otro así le rebajan el sueldo, si al otro los tienen en expectativa, el que tiene a Dios en su vida no tendrá temor de ninguna cosa. No tendrá bajo ninguna circunstancia así de qué atemorizarse. No digo que no le vaya a llegar la desgracia. No digo que no vaya a golpear a la puerta de su casa algún tipo de circunstancia difícil. Lo que estoy diciendo es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si a la verdad
las necesidades golpean nuestros hogares, pero estas no nos atemorizan o no hacen flaquear nuestra fe. Y eso es lo más importante. Ahora, ¿que un creyente puede ser despedido? Por supuesto que sí. Corre ese riesgo. Pero un creyente no se muere de hambre porque está despedido. Amados hermanos, porque ha depositado su confianza en su Dios. Ha depositado su vida y la vida de los suyos en las manos de Dios. Y esa es la gran diferencia. Hay personas que cuando pierden un ser querido o se le va la mujer, hasta agarran, ¿verdad?, una soga, la tienden en un pilar y hasta se mueren, se ahorcan. Incurren, mi amado hermano, sí, en sí mismo, sí, en una decisión fatal. Pero un creyente, sí, mantiene, amado hermano, la cordura, mantiene la calma y sabe muy bien que aun cuando todo se venga abajo, no puede él en sí mismo quebrar en su fe. Amados hermanos, para entender un poco este asunto en un gran extremo, acompáñeme por favor a la escritura más adelante en el libro de Job. Libro de Job. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor en el capítulo, libro de Job, capítulo número 1. Job, capítulo número 1. ¿Ya lo tiene? Verso número 13. Voy a leer rápidamente, sí, simplemente para sacar el extracto de esta lectura. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito, hablando de Job, obviamente el hermano de Job. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo, dice ahí, para darte la noticia. Verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17. Todavía este estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos, dice ahí, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Pregunto, calamidad tras calamidad. Amén. Cualquiera hubiera dicho: sí, esto no es para creyentes, o por lo menos Dios se ha olvidado de mí, no me ha amparado, no me ha guardado. Recordando que Job era un hombre íntegro, justo, sí, el cual hacía la voluntad de Dios. ¿Cómo reaccionó? Porque aquí es donde quiero concentrarme. ¿Cómo reaccionó un hombre de Dios, sí, que pese a su fidelidad recibe mal tras mal de una manera tan agresiva? Verso número 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y ¿qué dice? Renegó. ¿Qué dice? Adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Ahora, ¿qué manera de reaccionar es esa? Diría cualquiera que no tenía corazón Job, que era insensible, que no le dolía acaso la muerte de sus hijos. Por supuesto que le dolía.
que no se lamentó porque todo lo que tenía se vino abajo, lo perdió en un solo instante. Claro que le dolía, pero amado hermano, él sabía muy bien que todo lo que él tenía no le pertenecía. Él solamente era un administrador de las cosas de Dios. Tú, mi querido hermano, tú, mi querido amigo, recuerda esto: si Dios te ha dado la facultad de tener un hogar, te ha dado la felicidad de poder convivir con ellos en alegría, ¿sí?, y de disfrutar el crecimiento de tus hijos, te ha podido dar la ventaja de tener un hogar feliz. Dale gracias a Dios por ello cada día. Si en algún momento la calamidad toca la puerta de tu hogar, dale gracias también. Porque la felicidad del creyente, o diría yo, la paz del creyente, no se debe atribuir o no debe de ir enlazada por las circunstancias positivas que me llegaren a pasar. Sea que esté, y esto usted me ha escuchado repetirlo en varias oportunidades, sea que usted esté comiendo arroz con atún o esté comiendo pavo ahora para el 24 de diciembre, la sonrisa, sí, no puede desdibujar el rostro de un creyente. La misma paz, la misma alegría y la misma devoción y búsqueda no puede, amado hermano, hacer tambalear nuestra fe a la hora de acercarnos a Dios. Josué, es verdad, había recibido una palabra y Dios estaba honrando esa palabra, que nadie le habría de poder hacer frente, sí, todos los días de su vida. Ahora, la Biblia dice, volviendo por favor a Josué capítulo número 2, que la mujer, a esta ramera, les dice a ellos: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Verso 10: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que dice ahí, habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Específicamente a quienes, a Sehón y a Og, a los cuales habéis, dice la Biblia, destruido. Ahora, los hechos que Dios había venido haciendo con Israel desde Egipto no fueron hechos, diríamos así, u obras pequeñas, fueron obras trascendentales. Amados hermanos, y si algo Dios le había dicho ahora, en este caso a Moisés, es que Dios habría de glorificar su nombre en medio de la nación de Egipto. ¿Cómo lo glorificó? Con cada plaga que Dios enviaba a Egipto, era también, por así decirlo, una propaganda más que Dios se hacía a su nombre y a su pueblo para engrandecer su prestigio. Recuerde que Dios antes de Egipto no era un Dios conocido mundialmente. Si bien es cierto, había un remanente que conocía de Dios, su nombre en sí mismo no era conocido para las naciones. Es a través de las plagas y de lo que hace en Egipto y lo que hace en el Mar Rojo que Dios se da a conocer en todo su esplendor. Y eso también puede pasar en nuestras vidas. Dios se ha dado a conocer en esplendor en nuestras vidas. Es cuando hemos venido a los pies de Cristo. Antes de venir a los pies de Cristo, para nosotros Dios era algo insignificante, o por lo menos no regía nuestras vidas con autoridad, sí, con gran influencia. Venido a Cristo es que podemos decir, sí, que saboreamos los poderes, saboreamos los milagros de Dios en nuestra vida. Antes de venir a Cristo éramos personas que pasábamos desapercibidas en el mundo. Ahora podríamos decir, vemos la vida de otra manera y testificamos del poder de Dios, sí, a través de sus milagros, primeramente en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Esta mujer, Rahab, testifica, sí, a estos dos espías que las obras de Dios eran ya plenamente, sí, conocidas en medio de estas naciones, y por esa causa ellos ahora estaban, sí, de alguna manera influenciando negativamente en el ánimo de esos pueblos. Verso número 11. ¿Cómo reaccionan estos espías? Oyendo esto, dice ahí la mujer: ha desmayado nuestro corazón
ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, dice la mujer, pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Acompáñeme al Nuevo Testamento, por favor, y veamos qué nos dice la carta de Santiago, capítulo número 2. La mujer ahora pedía misericordia para ella y para su casa, para todo su hogar. Carta de Santiago en el Nuevo Testamento, después de los Hebreos. Capítulo número 2. ¿Ya lo encontró? Verso 24 al 25. El apóstol Santiago da a conocer a la iglesia esta dirección, esta doctrina. Vosotros veis, dice Santiago al pueblo, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también, y ahí coge como ejemplo la vida de esta ramera. Asimismo también Rahab, la ramera, hace una pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, concentrémonos en el diálogo de esta mujer. ¿Qué es lo que esta mujer le está diciendo a los espías? Les está diciendo: señores, su Dios a todos aquí en la ciudad y fuera de la ciudad, nos tiene espantados. Ahora, ella se queda en este primer argumento, diciéndoles: su Dios ha infundido temor en nosotros, temor de que nos maten, temor de que nos destruyan, como ya lo han hecho en Egipto, como ya lo han hecho con el rey de Og y el rey de Sehón. Es decir, estamos amedrentados. Pero la mujer, recuerde, y esto yo lo anuncié en la clase anterior, no solamente se queda con con esta expectativa de angustia, sino que vence la angustia y le da posada. ¿A quiénes? Si usted quiere ser realista, ¿a quién le está dando posada a esta mujer? A sus enemigos. Pregunto, ¿usted dejaría entrar en su casa a los enemigos? Usted, sabiendo que en el barrio hay un ladrón, le dijera: pasa por favor y duerme esta noche aquí. ¿Qué haría usted? ¿Acaso, rehusaría toda posibilidad de dar albergue a esa persona en su hogar? Más bien por dentro pusiera todas las seguridades, y diría así: mientras más lejos o mientras más distante este hombre de este hogar, mejor. Amado hermano, esta mujer vence su temor, vence su miedo y le da, amado hermano, a su reacción de angustia le da una acción de fe. Óigalo bien, acción de fe. Hace algo inusual, vence su miedo y le dice a los espías: entren en mi casa. Y no solamente que los recibe, sino que se juega su vida, porque recuerde que esta mujer que había recibido anteriormente la visita de los soldados enviados por el rey de Jericó, para que ella entregue a los que tenía escondido en su casa. Esa acción de fe a ella, amado hermano, le garantiza ante los ojos de Dios misericordia. Misericordia. Dice la Biblia en el versículo número del capítulo 2, por favor. Verso número 12. Os ruego, dice la mujer, pues ahora que me juréis por Jehová.
Ahora, me encanta lo que dice esta mujer. Recuerda, esta mujer no conocía a Dios por su palabra, conocía a Dios por sus hechos. Esto es importante reconocer en este texto de la Biblia. Esta mujer no conocía a Dios por su palabra, lo conocía a Dios por sus ¿qué hechos? Los que Dios había manifestado en Egipto en juicio. Lo que había manifestado en la tierra de Og en juicio, en la tierra de Sejón en juicio, lo que Dios había hecho grandioso al partir todo un mar. Por eso conocía a Dios. Pero ahora, sin conocerlo, compromete a estos dos hombres israelitas de que le juren por ese Dios de que libren su vida y la vida de su familia. Amado hermano, qué importante es, aún, porque así venimos creo todos a los pies de Cristo. Qué importante es confiar nuestra vida en ese Dios, en ese Dios desconocido. Digo desconocido porque a la verdad, toda una vida sin que Cristo haya venido a mi vida, aun cuando yo haya dicho por mi boca de que conocí a Dios, eso era falso. Yo a Dios lo vengo a conocer, o más bien como decía Pablo, Dios se viene a revelar a mi vida cuando Cristo ingresa en mi corazón. Antes de eso yo leía la Biblia. Antes de eso yo también iba a la iglesia. Antes de eso yo también, amado hermano, hacía oraciones repetitivas como las hacían ustedes. Pero nada de eso a mí me creó una relación con Dios. Nada de eso a mí me aseguró que Dios fuese mi Dios. Venido Cristo a mi vida, recién la relación se da a conocer y Dios se revela como es. Y cuando voy a la Biblia entiendo quién es el Dios de la Biblia. Amado hermano, esta mujer, óyelo bien, conoce a Dios por sus obras, pero su fe es gratificada, es recompensada sin conocer a Dios. Dios le recompensa con su misericordia por lo que va a suceder. Versículo número, recuerde, 12. Dice ahí la mujer en la parte final: así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ahora, yo creo que Dios a nosotros nos ha dado una señal segura también de salvarnos, que es su Santo Espíritu. La Biblia dice, amado hermano, que si nosotros, venidos a Él, no solamente recibimos salvación, sino también el sello de su Espíritu como señal de esa redención. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, léalo rápidamente conmigo porque ya este texto ha sido también motivo de lectura en otras enseñanzas. En el Evangelio de Juan, capítulo número 14, dice el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 15. ¿Ya lo tiene? Nos dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora o vive con vosotros y estará, dice la Biblia, ¿con quién? Con vosotros. ¿Qué acción cumple el Espíritu Santo estando con nosotros? Acompáñeme por favor a otro texto bíblico. Nos dice el Señor en el libro de segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Mira lo que nos dice el Señor. Y luego Efesios 1, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Versículo número 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor ¿a quiénes? ¿A quiénes, mi amado hermano? A los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero me encanta, ¿cómo conoce el Señor a los que son suyos? ¿De qué manera? Por medio de su Espíritu. ¿Cómo así? Vamos a la carta, por favor, de Efesios. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Capítulo 1. Efesios capítulo 1. Con esto culminamos esta parte y retornamos a Josué. En él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice el Señor? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién lo prometió? Nuestro Salvador Jesucristo. Retornemos por favor a Josué capítulo número 2. Así como nosotros fuimos sellados, y ese fue de alguna manera la prueba, sí, de nuestra redención por medio de Jesús, esta mujer pedía una prueba contundente. Versículo número, recuerde, verso número 12. Ahora os ruego, dice ella, me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Pero oh sorpresa, la mujer le pidió a estos hombres un juramento. Ahora, recordemos por la Biblia que Dios, ¿qué había dicho con respecto a los juramentos en sus mandamientos? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ahí está el asunto. Tomar el nombre de Dios para alguna transacción, tomar el nombre de Dios para poderlo utilizar en algún compromiso o ligarse con, en este caso, con alguna promesa, ¿es válido o no por la Escritura? ¿Qué diría usted? ¿Válido o no? Ahora, Jesús dijo, vuestro sí sea sí, y obviamente vuestro no sea no. Todo lo que está más de esto, sí proviene del mal. Amados hermanos, el Señor había dado este parámetro: utilizar su nombre para jurar, pero siempre y cuando este acto no sea en vano. Es decir, que no se utilice en vanidad o sobre vanidad alguna. Si usted, por ejemplo, es llamado a testificar en un juicio y un juez le solicita a usted, sí, por el nombre del Señor, jurar para que certifique su testimonio con el compromiso de decir la verdad, ¿usted lo hace o no lo hace? Si va a mentir, no lo haga. Y de hecho, no podemos decir mentiras. Pero adicionalmente a eso, el juramento se hace válido porque no se lo está tomando para algo malo o para algo vano. ¿Qué? Sí, dice la Escritura. Acompáñeme por favor al libro de Deuteronomio. Acompáñeme por favor. Capítulo 5. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Capítulo número 5. Verso 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Recuerde, porque Jehová no dará por inocente ¿a quién? Al que tome su nombre en vano o en vanidad. Muchas veces, amados hermanos, el nombre de nuestro Dios es de alguna manera enlazado en nuestros compromisos sin darnos cuenta, y al rato de la hora dejamos por el suelo nuestra palabra, que obviamente está enlazada con nuestro Dios. Pregunto, si el Señor Jesús nos dijo a nosotros que nuestro sí debería decir sí y eso debería de bastar, pregunto, el hecho de que un creyente no diga en el nombre del Señor que voy a hacer tal cosa, si solamente dice lo voy a hacer, pregunto, ¿dónde o cuál es la falta más grave? ¿Haber dicho en el nombre del Señor o haber simplemente dicho lo voy a hacer y no hacerlo?
o es igual? Un ejemplo. Si usted le dice de pronto al cobrador que va a su casa, le dice, venga el día viernes que le tengo listo su dinero. ¿A cuántos han dado fecha así como esta? ¿Verdad que sí? Usted no le dice al cobrador, no, en el nombre de Jehová, venga el viernes que le pago. ¿Verdad que no lo dice? Sí, simplemente le da su palabra. Y pregunto, ¿la palabra de un creyente goza o no goza de respaldo divino? ¿O es que acaso la Biblia no dice que todo lo que atáremos en esta tierra será atado también allá en el cielo? ¿Y cómo atamos o desatamos? Cuando eso es otro tema, pero ¿de qué manera lo hacemos? Cuando nos ligamos con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque cuando usted aquí en esta tierra a su amigo o aún a su enemigo le dice yo te perdono, entonces usted también en el cielo desata perdón. Porque si usted perdona a los hombres en la tierra, también en el cielo a usted se le perdona sus ofensas ante Dios. Ese es el orden de Dios que ha establecido. Si usted aquí le dice a una persona, tal día venga o tal día yo voy a ir, sin necesidad de nombrar a Dios de por medio, si usted irrumpe en esa palabra, está incumpliendo, ¿qué cosa? Sin darse cuenta, también un juramento ante Dios. No necesitamos nombrarlo para decir que está Dios de por medio. Si Dios a mí me ha dicho que tú sí sea así, eso significa que mi palabra goza de respaldo divino. Y yo tengo que honrar esas palabras, porque en mis labios ya no puede habitar la mentira. Ahora, esta mujer, sin conocer a Dios y sin conocer el mandamiento, le dice a estos hombres, júrenme por su Dios que van a hacer misericordia conmigo. ¿Cómo reaccionan estos hombres? Vayamos por favor a Josué, capítulo número 2. Dice la Biblia, Josué capítulo 2, verso 14. Ellos le respondieron, nuestra vida, ¿sí lo tiene? Verso 14, responderá por la vuestra. Ahora, esta respuesta, mi amado hermano, también fue una respuesta de fe. ¿Por qué? ¿Quiénes eran ellos? Eran simplemente dos enviados. Pregunto, ¿y si Josué decía al retorno de ellos, oye, nos recibieron una mujer y mira que le dimos nuestra palabra de que no la vamos a matar? Y si Josué decía, no, un ratito, son sus enemigos. Y como son nuestros enemigos, si Dios dice destruyamos a todos, todos tienen que ser. Pero ¿qué obró en este juramento? Recuerde, cuando vamos, acompáñeme por favor al libro de Hebreos. Quiero que usted note algo muy especial. Hebreos, capítulo 11, antes de la carta de Santiago. Hebreos, capítulo número 11. ¿Por qué se atrevieron estos hombres a ligar sus propias vidas por la vida de esta mujer que tenía ¿qué clase de oficio, si así se lo puede llamar, tenía esta mujer? Era una, ¿qué cosa era? Una prostituta. ¿Qué es lo que ellos consideraron de manera tan fuerte que inclusive comprometieron sus vidas para poderla salvaguardar a ella? Hebreos capítulo 11, mire lo que nos dice el Señor. Carta a los Hebreos, capítulo número 11, versículo número 31. Por la fe, es decir, por el creer, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido, dice ahí, a los espías. ¿De qué manera los recibió? ¿Por qué causa? Por la fe. Esta acción de esta mujer a mí me da una gran enseñanza a la hora de manifestar la salvación. No importa lo tan bajo que se haya caído, no importa la gravedad de las faltas en las que nosotros hayamos incurrido, si desde ese lugar, si desde ese estado calamitoso reconocemos a Dios por la fe, Dios nos puede todavía aún dar esperanza de vida, como lo hizo con esta mujer. ¿Qué es lo que hizo ella?
recibió por la fe a 2 espías. ¿Qué es lo que puede hacer un hombre en la actualidad para recibir salvación? Recibir a Cristo Jesús. Por la fe también. Mucha gente no se atreve a dar el paso, justamente porque ve como impedimento su calamidad de vida, diciendo: hermano, ¿yo qué voy a recibir a Cristo? ¿Qué yo voy a permitirle abrir a Jesús mi corazón si yo estoy en un desastre? Y yo le digo: perfecto, es justamente eso lo que Dios quiere hacer. Venir a tu vida cuando tu vida está hecho un desastre, porque Dios quiere glorificarse en ese desastre y hacer nueva todas las cosas. Tienes el hogar destruido, perfecto, le digo, es la mejor manera de venir a Cristo. Estás enfermo, acabado, derrotado, ni el perro en tu casa te mueve la cola, perfecto, es la mejor manera de acercarte a Dios, porque ahí Dios se glorificará en medio de tu gran aflicción. Recuerda las palabras de Jesús: el Señor no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y esta mujer, al igual que los otros habitantes de Jericó, no era más sobresaliente. De hecho, era una mujer muy pecadora y reconocida por su mala fama de ser una ramera. Pero también, mi amado hermano, vemos la gracia de Dios, que no importa la multitud de los pecados de esta mujer, Dios de todas las prostitutas de Jericó se dignó en mirar a una sola y abrirle la salvación. ¿Para qué? Para que por la fe ella sola y su familia fuese salvada. ¿O es que acaso no habían más personas de mala reputación en esa ciudad? Amados hermanos, la Escritura nos dice en el verso número 14 que estos espías le dicen a la mujer: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no, dice ahí, obviamente estaba la condición: si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra. Mire, me encanta porque eso significa que Josué envió gente de fe a reconocer la tierra. Envió gente, recuérdalo, de fe. Siempre para poder hacer la obra de Dios se necesita gente de fe. Aún hasta para predicar el evangelio. Si alguien no va con fe a predicar el evangelio, yo le aseguro que vacío irá y vacío regresará. Cuando alguien sin fe sale a buscar empleo, irá desempleado y regresará desempleado. Cuando alguien va de espíritu quebrantado y no depositando su angustia en Dios, sí, irá llorando y regresará llorando. Qué importante es utilizar a gente de fe en las comisiones que Dios sí emplea a la hora, sí, diría yo de manera exclusiva, de enviar gente a predicar el evangelio. Si tú vas con un desanimado: hermano, no vayamos ahí, que ahí nadie se va a entregar todo. Mírele la cara, mire, si está feísimo, ese no es para Cristo. Amado hermano, eso no depende del rostro, eso depende del Espíritu Santo. Uno tiene que ir en fe y decir: Señor, tú me envías, yo voy, sí, y regresaré con las gavillas llenas, como dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Es por fe. Y hombres de fe son necesarios en la obra del Señor. Ellos le respondieron: nuestra vida va a responder, sí, por la tuya. Versículo número 14 en la parte final dice: si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Es decir, cumpliremos nuestra palabra. Entonces ella los hizo descender, ahí de acuerdo a la gráfica. ¿Por dónde? ¿Por dónde los hizo descender? Sí, dice ahí: por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ahora, ¿por qué los hizo descender por la ventana? ¿Qué hicieron los soldados? Cerraron las puertas de la ciudad. Amén. Cerraron las puertas. Ella tomó todo lo necesario para que, sí, estos hombres partan con seguridad y en paz. Verso número 16. Y les dijo, ella les dijo: marchaos al monte. ¿Por qué? Porque ella había mandado a los soldados por el vado o por el valle. Sí, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen
hayan vuelto. Y después os haréis, dice ahí, os iréis, por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Es decir, que comprometieron a Dios de por medio en esta acción. Verso 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás. ¿Qué cosa? Este cordón. ¿Qué cordón? El mismo que ella había utilizado para enviar a los espías por la ventana. Dice el versículo número 18. Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre. Y dice ahí, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, si muere, no será nuestra responsabilidad. Verso número 19. Su sangre será sobre nuestra, dice aquí, más cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Versículo 19. Si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ahora me encanta, ¿sí? ¿Qué es lo que le dicen estos hombres a esta mujer? Esta cuerda de grana, ¿la vas a atar en dónde? En tu ventana. Todos los que estén dentro de tu casa quedarán, dice la Biblia, de alguna manera así, exentos de la muerte y de la batalla. Pero si alguien sale de esas puertas hacia afuera, si muere, serán ellos los responsables. Amados hermanos, esta cuerda de grana roja representa la sangre de Cristo Jesús. Esa cuerda carmesí que también Dios en Egipto también la hizo untar. ¿Usted se acuerda? Sí, en la última plaga que cayó sobre Egipto. ¿A dónde apuntaba esa plaga? A la muerte de los primogénitos. Todo aquel que pusiere la sangre del cordero, sí, en los dinteles, es decir, en el marco de la puerta, cuando pase el ángel de la muerte, sí, quienes estaban dentro de la casa no habrían de ver la muerte. Pero sobre la casa que no estuviera la sangre del cordero, la muerte entraba y mermaba, quitando al primogénito de esa familia. Ahora estos hombres tomaron como referencia algo muy similar. Hicieron atar en la casa de esta mujer, sí, la cuerda, sí, de grana con la que ellos habían bajado para darle una señal de la redención para esa casa. Y esa señal, mi amado hermano, sí, representaba a Cristo mismo, sí, colgado en la ventana de esa casa. La mujer había pedido esa señal. Dice la Biblia en el verso 12, ya en la parte final del verso 12 dice, de lo cual me daréis una señal. Y dice ahí una señal segura para el creyente. Sí, nuestra señal segura, recuerda, ¿qué cosa era? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el sello, tal como lo leímos en Efesios 1, verso 13. Sí, el sello de Dios, que el cual, sí, de alguna manera nos garantiza la redención que hemos ya recibido a través de Jesucristo. Ese sello que Dios ha puesto en nuestras vidas es sí, simplemente como un identificador para el gran día, sí, del advenimiento de Cristo por su iglesia. Así como un ganadero sella a su ganado con la insignia, sí, puede ser de su nombre o del rancho, para identificar al ganado entre otras reses, así Dios también ha sellado con su espíritu a su pueblo, a la iglesia del Cordero, lo ha sellado con sangre preciosa, la sangre de su Hijo, sí, diciéndonos: yo cumplo mi promesa. Versículo número 19 ya lo leímos, verso número 20. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho.
Luego los despidió y se fueron. ¿Y ella qué hizo de manera inmediata? Este acto ella lo hizo por la fe. Pregunto yo, ya queriéndonos meter un poquito en la lógica humana, ¿a quién le garantizaba ella que atando una cuerda en la ventana iba a encontrar salvación? ¿Era algo absurdo o no? ¿Qué hubiese sido lo más prudente para poder encontrar salvación? Oye, no seas malita, sí, nosotros nos vamos por la cuerda y tírate tú también con nosotros y vámonos de una vez. Pero ella hasta en la salvación esperó en fe. Hizo lo que se le fue dicho. Así como la iglesia en la actualidad, nosotros esperamos por la fe a nuestro Salvador. Y por la fe creemos que venido Cristo a nuestra vida, estamos limpios de todo pecado cuando buscamos en arrepentimiento su perdón. Todo esto, amado hermano, es por la fe. Por eso es que mucha gente, cuando usted le dice, ¿tú crees que el Señor lo ha salvado?, duda de ello. Para una persona que no tiene el Espíritu Santo en su vida, para ellos es locura poder entender de cómo Dios puede perdonar de pronto a un criminal. Si bien es cierto, sus acciones pueden ser castigadas hasta con la muerte por las autoridades, si un hombre se arrepiente de sus malas obras, Cristo puede traerle perdón sin importar la cantidad de delitos que ha cometido. Recordémonos, sí, en la muerte de Jesús en la cruz, que estando él sí crucificado junto a otros dos, a uno de ellos por la fe le perdonó todos sus pecados, y ese mismo día se cumplió una promesa de redención. Hoy mismo le dijo el Señor a ese ladrón o ese criminal arrepentido: hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Todo eso por la fe. Y esta mujer por la fe recibió esa palabra, cogió el cordón, lo ató en la ventana y dijo: por la fe esos hombres van a cumplir su palabra. Y por la fe voy a reunir a mi familia en esta casa para que cuando venga la destrucción, mi casa y yo seamos salvadas. Todo eso por la... ¿Por qué no haces lo mismo en tu casa? No te digo que amarres una cuerda. Por la fe, lleva al Cristo de la gloria en tu corazón y comienza a predicarlo en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Porque si esa fórmula, amado hermano, se cumplió en Rahab, ¿cuánto más no se cumplirá en ti? Porque tú ya no amarrarás una cuerda en tu casa. Sí, tendrás a Cristo mismo en tu corazón y Él se glorificará en tu hogar y en tu matrimonio y en todo lo que tú emprendas. Porque el Señor cumple su palabra, sus promesas. La cumple, ¿sabe por qué? Por la fe. Versículo número 21. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ahora esos hombres, dice la Biblia, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, tal como se los había dicho Rahab, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, dice ahí, descendieron del monte. ¿Y qué pasó? Y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Luego de esta noticia, ¿cómo actuará Josué y todo el pueblo? El próximo día jueves lo estaremos analizando según la misericordia de Dios. Amén. Pero la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, el cual nos da la enseñanza día a día. Oremos. Padre celestial, en esta gloriosa noche, nuevamente tu palabra ha sido manifestada, tal cual como ella está escrita, sin añadir, sin disminuir. Ella no necesita argumento de hombre
para ser glorificada. Ya lo es, porque es de inspiración de tu glorioso Espíritu. Más bien ahora, permítenos creer en esta palabra. Permítenos, oh Dios, como aquella mujer pecadora, recibir por la fe perdón, recibir por la fe salvación, para poder ver también redención, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de cada uno de aquellos que viven sobre nuestro hogar. Te pido, oh Dios, que tú me ayudes a creer esta palabra. Ayúdame a confiar en esas promesas, porque entiendo, oh Dios, entiendo que un juicio también, como en Jericó, ha de venir sobre el mundo entero. Y solo los que tengan esa sangre carmesí resplandeciendo ya no en una ventana, sino en un corazón arrepentido, solo ellos serán librados del juicio venidero, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Gloria sea al Señor. ¿No está nuestro hermano? Bueno, vamos a continuar con el culto. Sí, bien, mis amados hermanos, vamos en este momento también a orar por las ofrendas y los diezmos que hayamos traído en obediencia a nuestro Dios. Recuerde, no dé por necesidad, tampoco no dé con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Amén. No diga, ay, que no tengo trabajo, voy a dar. No, a Dios no le agrado a eso. Amén. Hoy que mi esposo no recibe a Cristo y voy a dar para que venga Cristo. No haga eso. Amén. Eso es lo que se suele enseñar de pronto, en otro tipo de corrientes, por así decirlo, de tendencias de creencias, pero la Biblia dice otra cosa. Amén. El Señor, si quiere obrar en sanidad, obrará con ofrenda o sin ofrenda, porque su misericordia es la que se derrama cada día sobre nosotros. Amén. Demos con alegría, demos sin necesidad, y el Señor multiplicará grandemente su ofrenda y su diezmo. Amén. Vamos a orar por este acto. Padre, en el nombre de Jesús, añade, oh Dios amado, Padre, sobre tus ofrendas y sobre tus diezmos, la preciosa bendición de tu multiplicación. Así como lo hiciste con los panes y los peces. Multiplica, mi Dios, también, Padre, las finanzas de tu pueblo, porque ellos no dan de lo que no tienen, sino de lo que tú ya les has provisto. De eso, oh Dios, dan con alegría, dan con regocijo, porque, oh Dios, saben muy bien que tú amas a los que dan con alegría. Bendice, oh Dios, esos diezmos y esas ofrendas, para poder, Dios mío, Señor, seguir manifestando en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia y de este lugar, Padre, la expansión de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mientras nuestros hermanos